Listo chicos, hoy nos encontramos en La Voz del Arte con una gran invitada especial, una comunicadora social, Paola Andrea Vázquez Fonseca, muy importante. ¿Qué más? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ah, no, a ti por aceptarnos. Ven, primero te quería preguntar, ya que este es un programa en el que queremos enfocarnos más que todo en el arte, en el cine, en la música, quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con las películas ahí en general? Bueno, me encanta ir al cine, creo que el cine es, por eso se llama séptimo arte, ¿no? Pues porque el cine finalmente desde su aparición en la historia como tal de la humanidad siempre ha marcado un hito en el tema histórico también, que me gusta mucho también las películas de historia, por ejemplo, en donde también se enmarcan mucho los contextos a nivel mundial que se han generado en el mundo. Entonces para mí el cine es como ese reflejo también de una realidad en la cual hemos vivido durante toda la humanidad. Listo, oye, es bien sabido de que los medios de comunicación pueden llegar a influir sobre la opinión del público, pero es poco tratado como a veces el cine puede también lograr manifestar eso. ¿Qué opinas sobre aquello? Bueno, como decía anteriormente, desde la aparición del cine, el cine siempre ha sido una influencia muy grande también en las decisiones de la humanidad y también ha sido muy influenciado en el tema también de adoctrinamiento. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el cine aparece, ¿cierto?, como ese reflejo no solo de la guerra, sino un tema de adoctrinamiento frente a las masas, ¿cierto? Esos mensajes también que se daban de guerra, como por ejemplo en películas muy conocidas también, en el cual pues se veía esa influencia también que tenía el cine frente a las audiencias. Entonces el cine siempre ha tenido como ese lenguaje directo con las audiencias, en el cual pues también se manifiesta un tema también de reflexión, pero a la vez también de manipulación. ¿Qué crees que puede conllevar esto, ya que por lo general esos mensajes subliminales sí suelen ser pasados más por debajo, pero a la vez el mensaje llega a la persona? Pues como toda comunicación, ¿cierto? Porque finalmente el cine también es un medio como tal que envía mensajes todo el tiempo, pues tiene en sus mensajes pues un tema también de manipulación, ¿no? Es decir, depende de la intención también que se tenga dentro del mensaje o lo que se quiera decir a ese emisor o a esa audiencia, pues obviamente va a tener cierta influencia en decisiones como tal, ¿cierto? También en comportamientos humanos. Entonces obviamente siempre el cine va a ser también ese medio en el cual se puede dar un mensaje, ya sea de control también, de manipulación y obviamente pues también de reflexión, ¿no? Porque el cine también hay que verlo como desde distintas maneras o formas, pero finalmente es un medio de comunicación en el cual pues envían mensajes todo el tiempo. Claro, ¿conoces algún ejemplo que quieras mencionar de esto? Ya como me habías mencionado de la Segunda Guerra, o si quieres algo más moderno, como tú gustes. Bueno, depende del género que a uno le guste, ¿no? Claro. Pero digamos que a mí me marca mucho, por ejemplo, películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde pues uno ve en el cine muchísimos ejemplos claros. Por ejemplo, hay una película maravillosa, hermosísima, que se llama La Lista de Schindler, que es de Steven Spielberg, no solo por su tema de iluminación y bueno, cómo está hecha, producida la película, sino lo que marca la historia, ¿no? Es decir, es una historia real, ¿sí? En donde pues se muestra también cómo los judíos fueron pues asesinados desafortunadamente, y es una película que siempre que la veo pues realmente me hace llorar, porque siempre le encuentra uno algo ahí muy reflexivo también frente a lo que sucedió, ¿no? Y hay muchísimas películas también que se relacionan con la Primera, Segunda Guerra Mundial, que siempre ha sido uno de mis temas más favoritos de la humanidad y de la historia, pero también existe, por ejemplo, cine desde el tema psicológico, ¿no? Es decir, como también esas historias que llegan también al psiquis de la persona, ¿no? Es decir, como esas maneras también de enviar mensajes muy fuertes, ¿cierto? Desde el tema psicológico, desde el tema del miedo, ¿no? También películas como de historias de vida muy interesantes también que han pasado, por ejemplo, una Forrest Gump, que es una película hermosísima también. Me acuerdo mucho también otra que tiene que ver con en la Segunda Guerra Mundial, que es El pianista, que me encanta mucho, es una película maravillosa. Entonces siempre el cine está recreando esas realidades y mandándonos unos mensajes también
creo que reflexión frente a la memoria, es otro de los temas que me gusta, y es no olvidar lo que pasa en nuestros contextos como tal históricos, y finalmente nos da una reflexión también como humanidad. Entonces, depende del género que le guste a uno, siempre va a encontrar como en el cine esa manera de concretar mensajes muy importantes, y que el cine nos da siempre pues la posibilidad también de reflexionar frente a lo que pasa en nuestros contextos. Ok, tú mencionas mucho las películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial, y mucho de este tipo de películas que adaptan conflictos bélicos suelen enaltecer al típico héroe norteamericano, ya sea la de Rambo, francotirador, o si nos vamos a la Segunda Guerra, puede ser Salvando al Soldado Ryan, entre otras. ¿Crees que eso puede ser un fuerte impulso que usa Estados Unidos, Hollywood, ya que es el mayor creador de contenido a nivel mundial, que usa para dar una gran imagen a los demás países? Claro que sí, no olvidemos que Hollywood, ¿cierto?, ha sido como esa gran industria del cine, y finalmente sí hubo, digamos que las películas siempre quieren enaltecer como tal a la industria norteamericana, ¿no? Es decir, siempre hemos visto en esas películas que tú mencionabas antes, esos héroes, ¿cierto?, que se convierten en las historias y en los contextos norteamericanos, pero también hay unas películas ya, digamos, quizás cine independiente, que también es muy interesante también ver el otro lado, no solo el tema de Hollywood, que también hacen unas críticas muy fuertes a ese tipo de héroe, ¿cierto?, norteamericano. Entonces también es una balanza que se debe mantener dentro de lo que sí se quiere mostrar, ¿cierto?, desde la industria hollywoodense, a también todo el tema también del cine independiente, que se está haciendo muchísimo ahora, que también muestran una realidad distinta frente a muchas cosas que pasan, no solo en Estados Unidos, sino en el contexto. Ahorita, por ejemplo, recuerdo una película que me encanta, que es Ciudad de Dios, que es brasilera, ¿sí?, en donde muestran todo el tema del conflicto de las favelas en Brasil. Y es la historia de un chico que quería ser fotógrafo, pero alrededor de él cómo se mezclan las historias difíciles y duras que se viven diariamente en las favelas. Entonces, obviamente también hay películas que te hacen una crítica social muy fuerte, ¿cierto?, en donde pues ves unas realidades muy cercanas a lo que realmente viven las sociedades actuales. Entonces, claro, es una influencia muy fuerte lo que ha tenido Hollywood en varias décadas del cine, pero finalmente también el cine independiente nos muestra también otra cara. Y eso me parece muy interesante, lo que está pasando también en la industria cinematográfica. Ok, ¿tú consideras qué es lo que con estos mensajes pueden llegar a realmente generar, ya sea un beneficio o un daño a la sociedad como tal? Lo que pasa es que obviamente hay películas que son muy del tema consumista, ¿sí?, es decir, del mercado como tal, ¿cierto? Es decir, películas, por ejemplo, Disney, todas estas películas que obviamente llevan un mensaje mucho más de mercado, ¿sí? Pero pues obviamente uno, para ver cine realmente también tiene que tener una visión crítica, ¿cierto?, frente a lo que le está enviando de mensaje esa película que esté viendo. Obviamente hay películas que influencian mucho, ¿cierto?, pero depende también de la crítica y de ese pensamiento crítico que construya como tal la audiencia, ¿cierto?, el que le gusta el cine. Entonces depende de la película que tú vayas a ver, tienes que tener también ese criterio de saber si ese mensaje que me está enviando me va a influenciar o no, es decir, o voy a hacer una fuerte crítica a la película también, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho a mí de esas películas que son basadas en libros y que son llevadas al cine. Entonces, obviamente una cosa es el libro, pues que llevar también a hacer un guión de un libro y adaptarlo al cine es un poco difícil para que quede, pues obviamente, toda su esencia del libro. Entonces, a veces uno se decepciona, ¿cierto?, de que uno pues ya leyó el libro y cuando ve la película pues dice, esto no, pues nada que ver uno con lo otro. Pero entonces ese es el tema, si a ti te influenció mucho el libro, si te gustó mucho el libro, no significa que la película, pues sí, te decepciona quizás por la historia que la adaptaron, pero eso no significa también que el libro deje de ser esa esencia que te causó a ti como tal en tu vida. Entonces depende de la película, depende del mensaje que te esté dando, pero obviamente sí hay una influencia
positiva, negativa, depende como tú lo veas, del cine hacia las audiencias. Ok, y ya que mencionas, ¿tienes algún ejemplo de algún libro que hayas leído y te haya encantado y luego volverla en película hayas dicho, diablos, esto no es lo que esperaba? Bueno, tengo una de mis novelas favoritas de la literatura, es Ana Karenina, que es de León Tolstoy, que es un escritor ruso. El libro es maravilloso, es la literatura, o sea, el libro como tal, la esencia narrativa del libro es muy buena. Ana Karenina tiene dos versiones, una que no recuerdo el año muy bien que se hizo, pero es blanco y negro, hace mucho tiempo la hicieron, y otra que hicieron muy moderna, ahorita hace más o menos unos 3, 4 años salió esa película, pero realmente no es lo mismo, ¿sí? O sea, digamos que cada una de las dos versiones de las películas, quizá la clásica tenga un poquito más del libro, ¿sí? Mientras que ya la última, digamos que es mucho más desde la industria hollywoodense, entonces obviamente pues la historia sí se trata de lo mismo, pero finalmente también faltan muchas cosas que uno ve en el libro, que pues lo llevan a uno a decir, bueno, el libro es muy difícil también adaptarlo porque es una obra de León Tolstoy muy amplia, ¿sí? Es una obra casi de 400 páginas, entonces un libro llevarlo al guión pues es bien complicado, pero pues la película me quedo con la primera, con la clásica, la verdad, a pesar de que no es la superproducción, me quedo con la clásica. Ok, y tú en tu experiencia trabajando para RCN, ¿pudiste tener algún contacto con el cine local, nacional? ¿Y podrías contarnos alguna de esas, por favor? Sí, tuve la fortuna, pero no en el canal, sino cuando entré a la academia, tuvimos a Víctor Gaviria como invitado en uno de nuestros eventos de Semana de la Comunicación, en otra universidad en la que trabajaba, y tuve la fortuna de conocerlo, además que lo interesante de él es que es un director que trabaja con actores naturales, es decir, sus películas se caracterizan porque obviamente él no toma actores que ya tengan un recorrido, sino realmente es un proceso también de investigación, que eso me parece maravilloso, y la mayoría de sus historias se centran, por ejemplo, en clases populares, ¿sí? En todo el tema de los conflictos, en lo que se genera en los barrios, en lo que se genera en las calles, y sus actores son naturales, entonces fue muy interesante conocerlo, porque pues obviamente tiene una experiencia del cine nacional, y pues siempre tiene ese sello, ¿cierto?, de contar unas historias que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, con lo que vivimos en común, que es lo más natural que se puede acercar a la realidad del cine, ¿no? Es decir, eso que narran sus películas es muy interesante, entonces esa fue una de las experiencias más bonitas que he tenido de acercarme al cine con Víctor Gaviria. ¿Te gustaría algún día trabajar en algún proyecto que te esté involucrado en el cine, ya sea en cámaras, en guión o algo por el estilo? Pues me gustaría mucho guión, digamos que pues yo soy comunicadora, no soy ni audiovisual ni cineasta, pero digamos que el tema de escribir me parece muy interesante, poder hacer un guión original o por qué no una adaptación también. De algo bien interesante, pues de un tema que quizás uno a veces no tiene el tiempo de escribir, pero que se podría convertir, ¿por qué no?, en un guión ya sea para una serie o para algo más, ya cine, ¿sí? Lo que pasa es que también hay que pensar en que tu guión pues tiene que ser muy atractivo también y muy interesante para que pues productoras o personas que hagan esto pues lo lleven realmente pues a las pantallas, ¿no? Entonces, ¿por qué no un guión? Me gustaría más desde el guión. Ok, ya para finalizar, quiero hacerte una ronda de preguntas rápidas. Uf, me voy a corchar. Tranquila que todo va en base a tu opinión. Ok. Primero que todo, ¿película favorita? Muy difícil, tengo un top, pero Top 3. Uf. Bueno, hay una película que me gusta mucho que se llama Crash, que se llama como Choque, que fue aquí como muy conocida, fue ganadora de Oscar, no recuerdo el año, pero me encanta, para mí es una de las películas que más me gusta. Está difícil, me gusta mucho también Forrest Gump, me parece una maravillosa película, y otra de las películas, es que tengo un montón,
pero me gusta mucho Malditos Bastardos. Quentin Tarantino para mí es uno de los grandes directores. ¿Puedo meter otra? Bueno, Stanley Kubrick, me encanta mucho Resplandor. Ya que mencionabas los directores, top 3 directores para ti. Bueno, Stanley Kubrick, Claro. me encanta muchísimo. Me gusta Quentin Tarantino. Y bueno, últimamente del Toro, Guillermo del Toro, el del Laberinto del Fauno, que también El es Poder Latino. El Poder Latino. Y el de, ay, se me olvida ahorita el nombre, que también ay, se me olvida. No, el de Amores Perros. ¿Cómo es que se- ¿La brasilera? No, Amores Perros es mexicana. Ay, se me olvidó. El de Leonardo DiCaprio, en la película de Leonardo DiCaprio, la última que tuvo él, que ganó el Oscar. Inquebrantable. No me acuerdo, no, la que es de la del oso. oso, esa sin que, bueno, esa, no sé cómo la tradujeron acá, pero el que es el director de esta película, se me olvidó ahorita el nombre, se me escapa, pero también es latino. ¿Y actores favoritos? Actores favoritos, uy Dios, esa está más complicada. Me gusta mucho, bueno, Benicio del Toro me gusta. Me gustan también, bueno, es que hay unos que últimamente están saliendo del cine, pero el clásico, Clint Eastwood, me encantaba. Me encanta Clint Eastwood y me gusta mucho también, puede ser, bueno, las últimas películas. Lo que pasa es que él es más de Hollywood, pero hace unos papeles muy importantes, sobre todo en Babel me encantó el personaje de él, que es Brad Pitt. Claro. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje que crees que sería bueno que se hubiera tratado en el cine actualmente? Tenía poca audiencia. Bueno, creo que el cine, bueno, desde la historia del cine se han tratado muchos temas, ¿cierto? Se ha tratado muchas cosas muy interesantes. Creo que también falta, bueno, desde el cine independiente se está haciendo mucho temas más desde el conflicto, ¿sí? De las realidades sociales, pero más desde el cine independiente. Quizás no son tan visibilizadas, ¿cierto? Como, digamos, Como la industria de Hollywood. Sí, como ya el cine más de consumo, más desde la industria, pero quizás historias de vida que tengan que ver con las cotidianidades de la gente. Quisiera ver también problemáticas de los jóvenes ahorita, ¿no? Es decir, todo lo que también ustedes como jóvenes en un contexto a veces tan complicado, a veces uno no los ve en el cine, lo que piensan, lo que ustedes puedan pensar, decir, hacer frente a situaciones muy, muy cotidianas y muy reales que se están generando actualmente. Entonces quisiera ver eso en una industria más cinematográfica, quizás esas voces también que a veces uno no visibiliza, ¿cierto? Sino solo en ciertos nichos de mercado. Entonces quisiera ver mucho más de eso. Ok, gracias. Te quería agradecerte por aparecer en nuestro canal de La Voz del Arte. Y a ustedes estén pendientes para nuestro próximo capítulo. Los espero con ansias. Muchas gracias. Bueno, invitarlos a que vean mucho cine, porque el cine realmente a uno le cambia la vida también. Saludos. Gracias.